Saludos. En el siguiente video le estaremos hablando sobre los factores del espacio que originan y condicionan la forma arquitectónica. Buen día, mi nombre es Tayalis Martínez Mejía y le estaré explicando brevemente lo que es el entorno y el concepto en arquitectura. Cuando hablamos de arquitectura y el entorno, simplemente de arquitectura, muchas veces olvidamos el entorno, siendo este un concepto fundamental para entender la obra en sí. La arquitectura, entendemos el entorno como un concepto generador de la arquitectura, dado que la identificación del lugar junto con las preexistencias establecen el núcleo originario de esta. Pero la identificación del lugar debe ser un hecho colectivo, entonces la memoria y el fin asociado del lugar requieren de un carácter grupal. De manera esta, de esta manera los establecimientos adquieren significados sociales, históricos, religiosos y culturales. El otro tema, que es el concepto, también conocido como la idea generadora o el esquema de diseño, es la esencia del diseño arquitectónico. Es convertir una idea subjetiva en la materialización de la misma o bien proyectar una metáfora en un espacio arquitectónico. Es una idea abstracta, un plan, una idea y en arquitectura un enfoque de diseño. Un medio para traducir el problema de diseño no físico en un resultado físico. Cada proyecto tendrá problemas críticos de diseño que se pueden abordar de diversas maneras. Con un concepto claro podrás tomar mejores decisiones y justificarlas adecuadamente sobre la función y el valor estético de tu propuesta, evitando caer en caprichos formales. Una vez que recibes la propuesta de proyecto y has establecido los objetivos a cumplir, escribes tus ideas inmediatamente. Anotas tus pensamientos iniciales sobre cómo puedes alcanzar estas metas. Con ello, podrás comenzar a combinar tus ideas en un concepto. Escribe tus pensamientos, aunque sean fragmentos de una frase, una palabra o varias. Apuntar constantemente tus ideas o pensamientos puede mejorar tu proceso de diseño. Esto hará que tu concepto sea fuerte, simple y centrado. Para ello es recomendable tener siempre a la mano una libreta en la que puedas apuntar o dibujar las ideas que te surgen repentinamente. Hasta aquí mi tema. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Diana Priscila Hernández González y hoy le estaré hablando sobre la importancia que tienen los materiales de construcción, conocer estos materiales. Los materiales de construcción juegan un papel fundamental en cualquier obra, ya sea un edificio nuevo o una reforma. Son uno de los elementos esenciales en cualquier construcción y su calidad depende para lograr un buen resultado final en un edificio, vivienda o cualquier tipo de estructura. Cada trabajo debe tener en cuenta los materiales que se necesitan para esa construcción específica, ya sea un edificio, una casa, un puente, etc. Los ingenieros y arquitectos deben tener como prioridad en la compra de materiales de la construcción características que esas en sí son específicas, como la resistencia, durabilidad, costo y mano de obra de este material, ya que de esto dependerá la estética que le dé a la obra como resultado final. Cuando se piensa en materializar un proyecto de construcción, desde el mismo proyecto hay que tener en cuenta la importancia de los materiales. Y aquí le voy a hablar un poco y a poner como ejemplo los materiales reciclados. En la actualidad se considera, incluso se llevan a cabo construcciones con esos materiales. ¿Por qué lo ponemos como ejemplo? Porque es probable que nos encontremos frente a un material que al parecer sean los más adecuados, pero sin embargo, conocer su procedencia, pues
tratándose de materiales reciclados, como ya sabemos, habría que pensar a la par en una característica que es la durabilidad en la construcción. En la misma está la calidad, pues aún sometidos esos materiales a diversos procesos para que queden como nuevos, no podemos dejar de tener en cuenta que estos materiales ya se han utilizado por un periodo prolongado, pues generalmente las construcciones son diseñadas para que duren años y sin embargo los productos reciclados para la construcción no ofrecen totalmente esta garantía. Ha de estar muy bien certificados y probada su calidad para adoptar la decisión de utilizarlo. ¿Y por qué lo ponemos como ejemplo? Porque de aquí entendemos por qué es tan importante conocer los materiales de la construcción. Porque eso define lo que será la finalidad, la estética de lo que es su obra, el proyecto en sí. El hecho de que se le brinde una verdadera atención a la importancia de los materiales de construcción para una construcción de calidad es parte de la garantía que puede tener el interesado en lograr que su edificación, su inversión económica y de tiempo se convierta en una realidad duradera, que no necesariamente pida a un corto plazo la reposición ya sea de una ventana o la reparación del techo o una pared, lo que redundaría en otros gastos mayores, que bien podría evitarse haciendo una elección de lo que son materiales de construcción de probada calidad. Hasta aquí ha llegado mi exposición y en conclusión la importancia de conocer lo que son los materiales de construcción para un profesional en dicha área debe ser algo fundamental, ya que sin esto o sin este conocimiento, hacer una mala elección puede perjudicarle en la finalidad de su proyecto. Y esto en sí habla mal de una persona como profesional en el área. Espero que le haya gustado. Hola, yo soy Elixandra Bernabel Núñez y en el día de hoy les estaré hablando acerca de la importancia de que un arquitecto conozca las tendencias o los estilos arquitectónicos. Lo primero que debemos saber es que una tendencia es un movimiento que se orienta en determinada dirección por su uso constante o repetido en innumerables ocasiones por los seres humanos. Las tendencias están íntimamente relacionadas con el contexto en toda la extensión de la palabra. Dígase, el ámbito social, cultural, económico, político, y dentro de este ámbito no puede faltar la arquitectura. También las tendencias funcionan como elementos que se van formando o definiendo en lo que se tornará la próxima tendencia y son incluso un gran referente para el reflejo de la sociedad actual, cómo piensa el ser humano, cómo se desarrolla, cómo trabaja y cómo también se interrelaciona. Como bien sabemos, la arquitectura es el arte de proyectar espacios que sean funcionales y también poder diseñar volúmenes que sean capaces de sostener las actividades que el ser humano desarrolla dentro de un espacio. Entonces, si nosotros diseñamos para los seres humanos, debemos tomar en cuenta que el ser humano está en constante cambio. También sus necesidades cambian en base a que van avanzando las generaciones. Por lo tanto, nunca una tendencia va a ser constante en el tiempo. Siempre van a cambiar a medida que van cambiando también las sociedades. Entonces, es importante conocer las tendencias porque puedes tener criterio para criticar o poder tener opiniones acerca de un estilo arquitectónico y las bases para poder valorar o criticar un edificio. También, si conocemos las teorías que existen sobre arquitectura, podremos crear nuestras propias teorías sobre lo que hacemos o sobre la arquitectura que desarrollamos. Entonces, conocer las tendencias te ayudará a tomar decisiones en la arquitectura, evitar también cometer errores pasados y diseñar mejor y más eficiente.
Buenas, mi nombre es Oli Ramón y yo les estaré hablando acerca de 5 edificaciones que tomaron en consideración las condiciones climáticas y topográficas. En primer lugar está el CENIFE, que es el Centro Nacional de Formación Profesional y Ocupación de Energía Renovable. Está diseñado por el arquitecto José Chovelas. Este centro de referencia en materia de energía renovable está situado en Navarra y es uno de los mejores ejemplos de edificios construidos bajo los criterios de arquitectura bioclimática. Dispone además de un depósito acumulador y un invernadero para cultivar algunas plantas. Además, apostaron por sistemas de construcción sostenibles, materiales reciclables y de bajo impacto medioambiental. Por eso se construyó un muro Trombley y paneles solares. Otro también es la torre de Bolueta en Bilbao. Esta fue construida por un grupo de arquitectos llamado Barquitectos. Es considerado el edificio Passivhaus más alto del mundo y por ello es uno de los edificios con mayor eficiencia en el mundo. Obtuvo calificación energética A y su consumo de calefacción se reduce un 80% respecto a la medida. La construcción y los materiales son tradicionales, está el hormigón, el ladrillo y el yeso. Otro era también el Palacio de Victoria Gasteiz por Alfredo Bengoa, uno de los mejores ejemplos de arquitectura bioclimática en España. Se ven las fachadas del Palacio de Congreso. Este edificio público está invadido de plantas y enredaderas en toda su fachada. Cuenta con un modelo de acondicionamiento térmico referente a la arquitectura sostenible. Otro era también el edificio Herén por Lorenzo Fernández. El edificio Herén es una sede central del ente regional de la energía de Castilla de León y como organismo dedicado a la promoción de ahorro de energía fue diseñado en el 2012 según los criterios de arquitectura bioclimática y de eficiencia energética, siendo el primer edificio administrativo construido bajo estos parámetros. Otro también era la New Leaf Concept por Pérez Pedrero. Se trata de una casa unifamiliar construida en el 2013 y situada en Vilobí, Girona. Esta casa es eficiente tanto en su construcción como en su uso y en su mantenimiento. Se trata de una casa de baja densidad energética, consume una tercera parte de una casa tradicional y dispone de sistemas de aislamiento y estanqueidad del aire. Hasta aquí mi exposición. Muy buenas tardes, mi nombre es Iván Francisco Matos, soy estudiante de arquitectura, obviamente, cursando la carrera de arquitectura. Y en esta ocasión estoy hablando sobre un video que nos tocó ver, que me pareció realmente bastante interesante. No solamente el video en sí, sino el expositor que estuvo hablando, dando la conferencia de ese video, que fue Ricardo Aroco. No recuerdo mucho tu nombre, primera vez que lo escucho, pero realmente me pasó, me sentí, no sé, se me fue la palabra. Me pareció muy interesante, tanto así que quise investigarlo. La conferencia se trataba sobre, si no me recuerdo, no recuerdo bien el nombre, pero creo que era arquitectura y estructura, si no me equivoco. En fin, el arquitecto en sí me pareció bastante interesante. Es un señor de 81 años, español, graduado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Madrid. Eso fue en el 68. Lo que pasa es que se me pasa, yo no soy buen expositor, trato de hacer lo mejor posible. Una de sus obras fueron la Plaza de los Toros
en Atarfe en el 2005. Quise investigar de una vez de esa obra, pero no voy a entrar en detalles, solamente le quiero decir que me pareció interesante también la obra. La remodelación de la Plaza de la Cultura en Madrid, también le tocó a él. La remodelación de la Plaza de los Toros de Colmenar Viejo en el 1990. Y un libro interesante que no pensé que él era el autor, él es el autor del libro Edificios Mágicos. ¿Qué puedo decir? Bueno, sobre ese video, como le dije, me pareció bastante interesante. Habían algunas dudas que en el video yo pude aclarar. Ese video, siéndole sincero, lo vi 2 veces porque habían algunas cosas que no le presté atención y después quise volverlo a ver para confirmar, para aclarar esas dudas. Y también que yo iba pausándolo mucho y cosas, entonces la primera vez lo iba pausando para tomar apuntes y la segunda vez era ya para verlo todo seguido, como si fuera que lo estuviera viendo presencial. Una de las cosas que él estuvo hablando era que los arquitectos al principio no dibujaban. Yo me lo encontré raro, me lo encontré extraño. Yo decía de que bueno, ¿cómo un arquitecto no podía dibujar? O sea, simplemente le surgían la idea así. Le surgían la idea así de la nada, de que yo voy a hacer una columna ahí, que sí o qué. Pero según él le estuvo hablando después, los arquitectos prácticamente trabajaban en conjunto con los dibujantes, se podría decir. Que ellos prácticamente eran los de la idea y el dibujante era que plasmaba esa idea. Y al pasar de los tiempos, no le puedo decir siglo exacto, no lo recuerdo, con el pasar de los tiempos, pues los arquitectos fueron adquiriendo esa agilidad de dibujar. También estuvo hablando de la estructura, las estructuras en arquitectura. Bueno, no puedo hablar mucho, como le dije, tenía una idea y se me pasó, solamente tengo algunos apuntes aquí. Pero puedo decir que estuve explicándolo bien, claro y preciso todo lo que fue con las estructuras. Explicó que hay 3 pilares principales para la arquitectura, que son equilibrio, resistencia y rigidez. Y él no lo dijo en sí, pero yo me pude dar cuenta que cada una van como relacionada con la otra. Que como que si falta una, ya las otras no son nada. O sea, se le va la importancia, se podría decir. Entonces, por ejemplo, a la hora de nosotros... me recordé algo de la rigidez, de la estructura. Disculpe. A la hora de nosotros emplear nuestra carrera, que es como la arquitectura, nosotros tenemos como deber es saber cómo aprovechar al máximo esos 3 pilares: el equilibrio, la resistencia, la rigidez. Con la rigidez, por ejemplo, algo que recuerdo es que él estuvo explicando que los 3 van relacionados con la naturaleza. O sea, puso ejemplos de lo que son con la naturaleza. Por ejemplo, los huesos no solamente de los humanos, de todos los seres vivos que tienen huesos, obviamente, tienen una resistencia. Él relacionó todo, por ejemplo, los materiales de construcción lo relacionó con eso. Y también estuvo mencionando que es importante nosotros saber, por ejemplo,
la resistencia que tiene cada material a la hora de nosotros, pues, construir, ¿verdad? Estuvo hablando, no recuerdo, del panteón, no recuerdo el nombre, lo tenía ahí, se me olvidó, pero fue un panteón que realmente me pareció interesante. Yo busqué varias imágenes de una vez y me quedé sorprendido por como la forma de sí, en forma de cúpula. Lo había visto, pero no había visto ese panteón, pero no le había puesto atención. O sea, lo había visto, pero no me había interesado o sea, había pasado como ignorante, se podría decir. Me pareció interesante por la forma que tiene. Se podría decir que es un claro ejemplo de la rigidez en la estructura. Gracias a su forma, creo que puedo decir que gracias a su forma de cúpula, se puede decir que es rígida, así. Y realmente esa estructura me pareció bastante interesante. Hasta que él le enseñó fotos por fuera y bueno, era deprimente. Estuvo hablando de los arcos eh, de cañón, no sé, el término se me pasa, se me olvida, pero realmente el video lo estoy viendo ahora por segunda vez, no quise pasarme del tiempo, quise hacer este video rápido ahora para mandarlo de una vez, pero voy por la mitad y realmente el video me parece bastante interesante, como le dije. Nada, ¿qué más le puedo decir? También, otra cosa que él estuvo hablando, que es que ese panteón es bastante grande, bastante grande. Antes la arquitectura era muy estrambótica, o sea, si iban a poner una pared, no iban a poner una pared fina como normalmente ahora, gracias a la evolución que ha tenido la arquitectura. Si ustedes se fijan, si nosotros nos fijamos, las paredes en esos tiempos, vamos a decir de arquitectura gótica también, eran majestuosas, eran grandes. Y eso yo pienso que gracias a eso es que han permanecido tanto tiempo. También estuvo hablando de los diferentes tipos de arcos, cómo fueron evolucionando y conveniendo y todas esas cosas. Nada, eso es todo lo que tengo. Saludos, mi nombre es Rueste Lorenzo. En este apartado estaré argumentando y conceptualizando sobre el catálogo audiovisual de estudios y presentaciones de las obras de grandes arquitectos argentinos, donde el actor Rafael Esprigello presenta propuestas arquitectónicas que forman parte de la vida cotidiana de la Argentina. Una oportunidad para conocer su historia y valor que representan para este país y para el mundo. Arquitectos maestros del espacio, Amancio Williams. Amancio Williams fue un arquitecto del movimiento moderno argentino, uno de los más importantes de la primera mitad del siglo XX, conocido por sus realizaciones teóricas y por haber diseñado la Casa sobre el Arroyo, o Casa del Puente. En noviembre de 1982 acepta la propuesta del arquitecto José Enrique de ser presidente honorario fundador de la Asociación de Arquitectos de Junín. La Casa sobre el Arroyo. Amancio Williams es un arquitecto sumamente moderno y esta es una de sus más grandes obras, pieza fundamental, el cual ya es parte de lo que es el patrimonio histórico de Argentina y por lo tanto de la humanidad también. En lo personal, creo que las proporciones que el arquitecto logra en esta casa la vuelven bastante peculiar, distintiva y única.
es decir, concibo que se ve distinta de muchas otras obras que se han construido, el cual también funcionan como puentes que atraviesan ríos, arroyos, etc. Pero esta en particular es especial, guarda en sí lo característico que la incorpora con el movimiento moderno, sus atributos en la forma, materiales, texturas y color, la manera en la que se integra en ese paisaje y ambiente totalmente natural, verdaderamente transmite la sensación de ligereza, amabilidad y sinfonía, lo que la hace indudablemente poética y admirable. Como en el video Maestros del Espacio se menciona, en esta obra el arquitecto Amancio Williams implementó algunos de los 5 puntos de Le Corbusier para la arquitectura. Estos fueron la planta libre, la ventana corrida y otros más que allí no se señalan, pero que también percibí que el arquitecto llevó a cabo en el diseño del proyecto y la obra, el cual fue la fachada libre, que quiere decir aquella que está liberada de elementos estructurales. Proyecto Sala de Espectáculos Plásticos y Sonidos en el Espacio. Uno de sus otros proyectos que más me gustó y llamó la atención fue el de la Sala de Espectáculos Plásticos y Sonidos en el Espacio. Me pareció un proyecto muy interesante y que soluciona uno de los problemas más comunes que se tiene en este tipo de obras en relación al tema de los sonidos y ruidos. Obra Casa Curuchet. Amancio Williams fue el contacto y vínculo de Le Corbusier con Argentina y su arquitectura. Esto a través de la obra de la Casa Curuchet, diseñada por el mismo Le Corbusier. El Dr. Curuchet contrata por su sugerencia a Amancio Williams para la dirección técnica de la obra. Amancio Williams acepta el encargo, renunciando a sus honorarios en mérito a poder materializar una de las obras del maestro y la única en Argentina. Lo más importante que puedo mencionar de esta obra es que aún sigue vigente en cuanto a la arquitectura, adquiriendo un carácter de temporalidad. Como única obra de Le Corbusier en este país, reúne todos sus principios fundamentales de la arquitectura: fachada libre, construcción sobre pilotis, planta baja libre, terraza, jardín y un ambiente diseñado a la medida del hombre. En conclusión, según Le Corbusier, el cual siempre sostuvo que el hombre necesita estar rodeado de belleza y arquitectónicamente la logrará utilizando las formas elementales juntamente con la proporción de la geometría y también con el resultado de una acertada funcionalidad. Y considero que este arquitecto se destacó por este enfoque, basándose además en la investigación, aunque pocos de sus proyectos fueron materializados y llevados a la realidad. Williams es reconocido por difundir los ideales del movimiento moderno y ha sido nombrado miembro honorario de instituciones como la Universidad de la República y la Universidad Federico Villarreal. Fue nombrado miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes I y recibió un premio de la Fundación Konex en 1982.